Pues les saludamos y les damos la bienvenida a nueva entrega, nuevo capítulo dentro de esta sección que inauguramos en 2020, a principios de este año, en donde, bueno, pues ya saben que titulamos Conversaciones a orillas del río Jabalón. Nos hemos venido un poco distanciados del Jabalón porque estamos en pleno polideportivo de Los Molinos, de La Molineta, y estamos en la sede del Club de Atletismo de Valdepeñas y estamos con una persona carismática dentro del mundo del atletismo, como es Juan Crespo Jiménez, atleta, entrenador, empresario, y con él vamos a hacer esas dos partes que habitualmente llevamos a cabo, una un poco más personal y luego la otra en el plano profesional. Pues saludamos a Juan Crespo Jiménez, le damos las gracias por habernos atendido y por recibirnos aquí en esta legendaria sede del Club de Atletismo Valdepeñas. Pues bienvenido, Juan, y ya digo, gracias por dejarnos compartir contigo estos minutos que son también minutos con los telespectadores. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues un placer poder enseñar esto, que es la parte que no se conoce prácticamente, ¿no?, en nuestra ciudad, bueno, y donde se pueda ver estas imágenes, que es como si dijéramos la parte donde nosotros trabajamos, la parte dura, ¿no?, lo que no se ve del corredor. El corredor o los atletas dentro de nuestro club tienen aquí un recurso que hemos ido haciendo a través de muchos años y con mucho esfuerzo y comprando de unos sitios y de otros, para tener un buen gimnasio, como se podrá ver, que es un gimnasio antiguo, pero para nuestro trabajo nos viene muy bien y donde, bueno, pues evitamos lesiones. Hacemos un trabajo que en el mundo del atletismo le llamamos el trabajo callado, no el trabajo encubierto. O sea que gracias, porque además creo que es una buena oportunidad, aunque la entrevista es para mí, pero que se vea un poco donde realmente trabajamos el día a día. Juan Crespo nace en Valdepeñas, ¿no? Sí. ¿En qué lugar? Yo soy del Vino. Yo nací en la salida de la Membrilla número 6, que es donde ahora vive una hermana mía, y en aquel entonces, bueno, sabemos que muchas veces nuestra juventud o nuestros padres no han tenido las facilidades que nosotros, y ahora que parece que si no tienes un piso con 25 años no eres nadie, pues en aquel entonces yo recuerdo que mis padres vivían con mis abuelos en la salida de la Membrilla, que era la casa de mis abuelos, y mis padres, cuando se casaron, fueron a vivir a casa de mis abuelos maternos, de mi abuelo Marcial y de mi abuela Ángela, y allí nací yo. Además, yo nací en mi casa, no nací en el hospital ni siquiera, que entonces las matronas iban a ayudar a las casas. Bueno, ¿dónde cursaste estudios, Juan, tanto los escolares como de otros niveles? Pues mis estudios escolares los hice en Jesús Baeza, que era el colegio más cercano que teníamos, en la calle Real, con muy buenos profesores, tengo muy buenos recuerdos de don Elías, de don Julio, de doña Maruja. Bueno, pues hay un montón de profesores que te marcan cuando eres joven. Luego estuve en el Bernardo Balbuena, en el bachillerato, y yo hice mi carrera universitaria, que yo soy diplomado universitario en turismo. Se llamaban entonces Económicas y Turismo, en Madrid, en la Universidad Complutense. O sea que esas han sido mis estudios. Tus etapas, tanto de estudios escolares como de bachiller y universitarios. Bueno, y regresas a Valdepeñas, una vez concluida tu formación en Madrid. Sí, estuve trabajando en varios sitios. Bueno, de hecho, cuando acabé mis estudios de turismo, estuve desarrollando un proyecto que fue el desarrollo de la Ruta del Quijote, de las primeras veces que se empezó a hacer cursos de turismo rural. Estoy hablando del año 95, 96. Empezó la Junta a tener mucho empuje con el tema del turismo rural, estaba en los primeros pasos prácticamente. Y yo estuve 4 años trabajando en pueblos quijotescos, en El Toboso, en Argamasía de Alba, en Campo de Criptana, en Alcázar de San Juan, era donde teníamos la central, a través de una fundación que se llamaba Fundación para la Promoción de la Economía y el Empleo en Alcázar de San Juan, donde, bueno, pues me encargué yo prácticamente de todo, porque no había ni, como te diría, no había ni un temario, y yo me encargué prácticamente de desarrollar un temario para unos cursos de formación que duraban 3 o 4 meses, y lo que hacíamos en esos cursos era poner en valor los recursos turísticos que tenía cada pueblo. Para mí fue una experiencia, bueno, pues que todavía a mis años, cuando alguien me pregunta por la Ruta del Quijote, yo la tengo mamada de cabo a rabo, y con muchos conocimientos de detalles del libro y de lugares físicos que el Quijote tiene, ¿no?, como son la Cueva de Montesinos, no sé, del lugar donde se escribió la Cueva de Medrano, el lugar donde se escribió el Quijote en Argamasilla, sitios así que a veces no se conocen. Por ejemplo, en Ruidera hay muchos sitios, ¿no?, en Puerto Lápice,
donde se velaron las armas. Cuando lees el libro hay muchos sitios físicos que realmente existen y que a quien no conoce no se imagina que esos sitios no existen, y esa fue un poco la primera parte de mi trabajo, hasta prácticamente esos 4 años, que luego ya decidí empezar con mi labor empresarial. Una labor que trataremos en la segunda parte de esta entrevista. Bueno, y la implicación en el mundo del deporte, y más concretamente en el atletismo, ¿cuándo surge y por qué? Bueno, esa historia es curiosa, porque yo empecé a hacer atletismo con 13 años, tras unos maitines, con unos amigos. Bueno, pues lo que pasa a esa edad, ¿no? Que a veces... Pero sería al día siguiente, ¿no? O, al día siguiente. O día después. Al día siguiente. Lo mismo, porque fuiste incapaz de... Recuerdo que habían ido... los maitines a correr. Recuerdo que habían ido por el cole a hablarnos de atletismo Perea, que muchos le conocerán porque hace masajes y tal, y Cámara, que entonces eran 2 atletas de la ciudad, y habían ido a hablarnos de atletismo y tal. Y a la semana o por ahí de aquellos maitines y de decir, y con 13 años, yo recuerdo que ya dije, esto no está bien, los maitines que se hacían, y bueno, con gente más mayor que yo y tal, y decidí que, bueno, pues que había que empezar. Me había gustado la entrevista aquella que nos dieron y tal, y yo, bueno, pues empecé a correr lo que entonces era los últimos coletazos del Club Caridad Ortega. Entonces, ya te digo, lo llevaban estos chicos, fueron los que fueron a hacer la captación. El que llevaba un poco el club era Vicente García Navarro, que fue con el que yo, pues prácticamente, yo me acuerdo de ir a por las zapatillas de clavos a su casa, cuando íbamos a correr un cross, porque nos llevaban en un coche a lo mejor, íbamos a su casa y nos tiraba las zapatillas de clavos por el balcón, pero es que había 3 zapatillas de clavos para 8 o 10 que íbamos a correr. Terminaba una carrera con las zapatillas de clavos llenas de barro, las lavabas un poco y se las ponía a otro. Y así fue como empecé, pero corriendo con otros y tal. Yo me acuerdo, mi primer entrenador fue Mateo Gómez Aparicio, que estuvo trabajando aquí en Valdepeñas dirigiendo el centro de profesores y el colegio mayor Juan Alcaide, que se llamaba entonces. Y bueno, pues esos fueron los primeros pasos. Y a raíz de aquello hubo como un impasse con 15, 16 años, estábamos un grupete de corredores que queríamos seguir con el tema. El club ya fue muy a menos, el Caridad Ortega, y decidimos fundar un nuevo club. Fue más o menos por aquella época, con 16, 17, 18 años. Ahí ya arrancamos, me acuerdo, con el padre de Ramón Morales, con algunos de los chicos que había al inicio del club. Y arrancamos con una fuerza. Bueno, tú lo sabes, que has conocido la historia del club. Los primeros años fueron, bueno, hacíamos campañas de captación hasta en el último pueblo de los 23 de la comarca de Manserja. Bueno, se fue profesionalizando y hasta lo que es hoy en día, la estructura que tenemos, que yo creo que ahora sí que hemos llegado a una estructura pues muy bien ordenada, con diferentes secciones, con diferentes monitores, con la escuela con 100 y pico alumnos. Bueno, pues por ahí viene un poco todo. ¿Y la presidencia permanece desde su fundación, Juan? No, yo entré de presidente era unos 20 años, creo, más o menos. Luego nadie quiere coger, cada vez que renovamos nadie quiere, pero sí que hay un buen equipo de trabajo atrás que, bueno, aunque yo sea un poco la cara visible, hay gente que trabaja muchísimo, como Ángel, como Manu. Y eran niños entonces cuando practicaban el atletismo y han seguido implicados. Eso es. Y no, las primeras presidencias yo recuerdo que fueron el padre de Ramón Morales, el padre de Ramón, Alfredo, que también me acuerdo, con algunos padres que otros, que fueron los primeros presidentes del Valdepeñas Athletic Club, que fue lo que surgió a raíz del Caridad Ortega. Bueno, y tu trayectoria como atleta, ahí tienes un trofeo, Juan, que bueno, pues de los muchos que hay que en la sede del club, que tú tendrás en tu casa, pues son tuyos. Ese en concreto, este es un trofeo lo has elegido que le tenemos especial cariño, porque es un trofeo en el que fuimos campeones de España de clubes, el mejor club de España, en la categoría promesa femenino, Campeonato de España de campo a través. El trofeo ya está, como podéis ver, para darle un baño de plata, pero es que esto, si no mal recuerdo, estamos hablando del año 1998, creo, aproximadamente. O sea que, bueno, pues es uno de los que tiene la insignia oficial de la Federación Española de Atletismo, uno de los muchos logros que ha tenido el club. Luego hay varios atletas internacionales en nuestras filas y, bueno, pues la historia es muy larga. Yo, como atleta, empecé a competir prácticamente a los 13, 14 años. Sí, después de los maitines. Eso es, después de los maitines. Y bueno, pues la verdad es que yo mi etapa de atleta la recuerdo con mucho cariño, pero vamos, que las últimas veces que he competido incluso también le tengo muy buen recuerdo. Pienso que siempre que me he puesto es muy cabezón, muy constante y bueno, he tenido buenos resultados a base de mucho trabajo. No era un atleta de los que, como yo digo, están tocados por una estrella, pero a base de cabezonería y de constancia, sí que tuve buenos resultados. Estuve prácticamente desde los 15 o 16 años siempre en la selección de Castilla-La Mancha, tanto en campeonatos de España campo a través, como luego en pista en algunas pruebas en las que yo competía. Llegué a ganar la media maratón de Madrid
en el año 97. Estuve también en pruebas de campeonatos de España, en uno que hubo de 2000 obstáculos cogí plata, un año en Segovia. Bueno, pues tuve ahí una carrera. Mis entrenadores, Martín Velasco, que fue el mismo entrenador que José Luis González, Roberto Parra, Antonio Serrano también fue entrenador mío. Pasé una época, Solanero. Antonio Serrano, de la Solana, atleta internacional y que ahora es uno de los mejores entrenadores. Y entre medias también he entrenado muchos atletas, o sea que bueno, mi etapa como atleta prácticamente ha moldeado mi vida, ha sido mi hobby, mi salida, mi refugio. Mis hermanas han mamado de mí, han ido tirando de mí, mis hermanas todas hacen deporte. En mi casa, bueno, pues es un lujo, ¿no? Porque en una Navidad podemos salir a correr 5 o 6 de la familia juntos. Lo cual, bueno, pues... Que además profesionalmente se han decantado por esa línea. Mi hermana es profesora de educación física, bueno, pues... Sí, yo creo que a mí el deporte me moldeó, yo vi una buena salida en aquel entonces, por las cosas que ves en casa y demás, era como una vía de escape y demás. Mis hermanas las llevé y las refugié en ese mundo también y vivimos una juventud prácticamente llena y repleta de deporte, de eventos, de actividades, algo que creo que es muy recomendable sobre todo para la gente joven, porque bueno, pues te enseña a hablar en público, te enseña a pedir, es prácticamente un crecimiento personal en un hobby, ¿no? Yo recuerdo cuando ya empecé mi tarea un poco empresarial, o incluso los cursos que hacía, que te comento de cuando terminé mis estudios y tal, pues que a mí me costaba muy poco ya hablar en público, o me costaba muy poco dar el paso de negociar. ¿Por qué? Porque lo había vivido y lo había mamado desde los 16 años con temas del club, entonces era prácticamente una escuela, ¿no? Así que en el club actualmente seguimos haciendo lo mismo, intentamos que los chavales se impliquen, que estén en las organizaciones de los eventos, que... Bueno, yo creo que como trayectoria en general, la verdad es que para mí un lujo. ¿Y ahora qué haces en el mundo del deporte? ¿Sigue de entrenador y sigue de presidente? Sí, yo sigo siendo el presidente del Valdepeñas Athletic Club, una figura que yo considero también muy representativa. Como digo, me tienen ahí como los santos y cuando hay que sacarlo, pues soy el que da la cara para muchas cosas, ¿no? Sí que creo que ahora tenemos una muy buena estructura con el trabajo bastante repartido. Está Manu, está Ángel, hay ciertos monitores como Luífer, bueno, pues que entre todos, no me quiero olvidar de ninguno, como Chapi, Eva, tenemos una buena estructura y ahora mismo el club, la verdad es que está bastante dividida las tareas y los trabajos y cada uno tenemos nuestra parte y creo que hemos llegado a eso con los años, lo cual también nos hace estar un poco más tranquilos y tener una estructura mucho más sólida y más segura. O sea, en este caso, ahora mismo nosotros la parte administrativa la llevan entre Manu y Ángel, la parte deportiva estamos, ya te digo, 6 monitores, la parte de abajo hay tres monitores que son los que hacen un poco el trabajo de cantera, pero luego van pasando a secciones, o sea, pasan a la sección de velocidad y vallas, pasan a la sección de saltos con Luífer, o pasan a la sección, como en este caso yo, que llevo el fondo y la resistencia. Y bueno, luego las partes de competición, como son las competiciones diferentes, pues depende de la categoría, unas veces van unos monitores y otras veces otros. Tenemos el trabajo bastante repartido porque con los años también hemos ido viendo, bueno, pues que si todo se centra en una o dos personas acabas un poco quemado y no es tampoco un trabajo... Una buena planificación. Eso es, no es tampoco un trabajo profesional. Yo hoy en día dedico prácticamente la mitad de la tarde, porque en mi trabajo estoy hasta las 6, las 7 de la tarde, pues a partir de esa hora la mitad de la tarde la dedico al grupo que yo entreno, que tengo un grupo de 8 o 10 atletas, y luego también dedico 2 o 3 tardes en semana a un grupo de adultos en el cual estamos un poco enseñando a correr, planificando para el que quiere un poco mejorar sus marcas en pruebas de fondo, y donde un poco orientamos a la gente, que hay mucha gente que corre y que no tiene prácticamente a quién pedir consejo, a quién dirigirse. Y entonces esa es un poco la parte que ahora mismo yo desarrollo. Aparte, como tú bien has dicho, bueno, pues como te comenté al principio, la presidencia, que muchas veces pues me toca visitar empresas o eventos o reuniones y demás. Bueno, antes de concluir esta primera mitad, en donde vamos a ahondar más en tu perfil personal, desde aquí, y además lo hemos pisado, la pista de atletismo, desde aquí digo la vemos, porque la estamos observando desde, al menos desde mi situación. Bueno, una pista de atletismo que siempre se está insistiendo en la homologación, pero que los años pasan y que la pista sigue ahí sin ser homologada. ¿Cómo está ahora mismo ese trámite? Bueno, pues ese trámite, hay varios presupuestos encima de la mesa.
y que ya en la pasada legislatura se tuvieron y se han estado calculando y viendo qué costo tendría, qué se podría hacer. Y bueno, ahí lo tenemos. En principio no hay un compromiso en esta legislatura para arreglar la pista, pero sabemos que por parte del ayuntamiento y por parte de deporte pues siempre se tiene en cuenta, y si en el momento que hubiera alguna partida pues sí que hay un compromiso velado, ¿no?, de que si se puede pues se va a acometer esa reforma. La pista ya no es solo... Nosotros somos muy realistas, ¿no? Entonces lo que buscamos en este sentido también es un poco desarrollar la labor como club. Tampoco necesitamos una pista homologada, en este caso, para desarrollar lo que es el trabajo. El día a día no. Eso es. Pero cualquier competición... Claro, porque nuestra labor nos viene muy bien, por ejemplo, esta sede, nos viene muy bien el acceso que tenemos porque es un acceso directo a la pista, nos viene muy bien el que la pista tenga el material que tiene, que a pesar de ser muy antiguo y estar el tartán ya muy viejo, el tartán es el material plástico sobre el que corremos, a pesar de estar ya muy viejo y parchado y con muchos defectos, pero sigue siendo un tartán muy bueno. De hecho, hay veces que atletas de Manzanares o de otros pueblos se vienen aquí a entrenar porque el tartán es bueno. En su día sí que el material que se usó era bueno, pero sí que es verdad que sería un lujo poder tener la pista homologada y poder tener el material suficiente, las jaulas de lanzamientos, bueno, pues cosas que le faltan a la pista para poder desarrollar todo el trabajo que se debe desarrollar. Bueno, pues ahí está encima de la mesa. Una de las cosas que nosotros venimos solicitando es que ya que se hiciera esa instalación, pues aprovecháramos para hacer un módulo cubierto, que es una cosa que nos interesa mucho, sobre todo de cara a invierno, módulos cubiertos como el que hay en Puerto Llano, bueno, y en otras ciudades donde la labor en invierno, el trabajo de invierno se puede hacer mucho. Cada vez se trabaja más, cada vez trabajamos más la pista cubierta, que es prácticamente la temporada que va desde septiembre a marzo, donde bueno, pues hay campeonatos de pista cubierta, en anillos de 200 metros, cada vez se trabaja esto más, y entonces pues cada vez nuestra insistencia más con el ayuntamiento es que el proyecto que hagamos pues acompañe de un módulo cubierto tapando una recta, o el caso sería bueno, pues hacer una instalación que también sea válida más para nuestros entrenamientos que de cara al exterior. Así que ahí está el proyecto y ya veremos si sale bueno, adelante. Pues habrá que ir insistiendo con los Reyes Magos. En este caso no pudo ser, pero bueno, no sabemos si el año que viene. Juan, si te parece, vamos a cambiar de escenario totalmente, y ahora vamos a entrar en el ámbito profesional tuyo. ¿Estás de acuerdo? Correcto, de acuerdo. Pues nada, a nuestros telespectadores, de inmediato, vamos, apenas pausa, estamos de nuevo. Bueno, pues tras haber conocido el plano personal, el plano también dentro del mundo del atletismo tan amplio que bueno, pues que lleva consigo Juan Crespo Jiménez, les anunciamos que íbamos a adentrarnos en el ámbito profesional, y precisamente por eso hemos cambiado de escenario. Estamos aquí en la empresa que actualmente regenta. ¿Desde cuándo, Juan, estás al frente de esta empresa aquí en el Polígono Industrial? Bueno, sí, Grafesport se fundó hace 3 años, en el verano, y fue una necesidad que teníamos a raíz de otras empresas que también trabajábamos en aquel entonces, Interesport. Y bueno, 3 años llevamos trabajando, la verdad es que muy bien, contentos tanto con el crecimiento como con el servicio que vamos ofreciendo. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué ofrece Grafesport? Nosotros somos una empresa de imagen global. Nuestro claim o nuestro eslogan, ¿no?, es que somos un solo proveedor para la imagen de una empresa. En este caso, como ventaja competitiva o nuestra forma de trabajar es que una empresa cuando contacta con nosotros, pues desde el vinilado de un vehículo a cualquier impresión que quiera hacer en gran formato, al bordado de un logotipo, y este tipo de servicio es difícil de encontrar, ¿no?, porque normalmente estos trabajos están separados. Si tienes una valla o tienes que hacer un rótulo, entonces nosotros somos capaces, en este caso, porque hay un buen equipo, hay 5 personas en taller, que son las que, tanto desde diseño gráfico como de arte final, ¿no?, que se le llama la implantación de la imagen en el trabajo final, pues hay personas que tienen muchísima experiencia, que vienen del mundo del rótulo, del mundo de la serigrafía, del mundo del bordado, y eso consigue y hace que cualquier solución gráfica que se quiera plantear, pues ese equipo de trabajo con tanta experiencia lo pueda implantar en cualquier tipo de arte final, como te digo. Esa es un poco nuestra ventaja, que por cierto para nosotros fue una solución en su momento y que luego acabamos desarrollando como empresa, porque creíamos que era una gran ventaja. Cuando tú solicitas a una empresa un trabajo de imprenta, pero al mismo tiempo que ya que tiene tu logotipo, te hace un trabajo de imprenta para unas papeletas o para unas tarjetas, pero al mismo tiempo te puede rotular un vehículo, te puede arreglar el rótulo de la fachada o te puede poner una valla publicitaria. Eso es un poco
nuestro trabajo. Vuestro catálogo, ¿no? De lo que ofrecéis a los clientes. De soluciones gráficas. Bueno, pero háblanos antes de lo que supuso esa puesta en marcha de Intersport, de las tiendas deportivas, que marcaron sin duda época y no solamente en Valdepeñas, sino en donde fuiste a abrir, como antes nos decías, como Don Quijote por los campos de la Mancha. De la Mancha. Bueno, yo empecé mi parte profesional siguiendo todavía, como antes hemos visto, con el club de atletismo. Pues prácticamente al llevar 4 o 5 años con el tema de los cursos y demás, tenía esa inquietud, la empecé a desarrollar con una pequeña tienda que se llamaba Depormanía, en calle Cristo. De ahí nos trasladamos ya con una primera apertura de otra tienda en Alcázar de San Juan. Bueno, pues nos trasladamos a la calle Virgen, tuvimos una tienda en la calle Virgen de unos 200 metros, también con un gran equipo, tuve personas a mi lado, grandes profesionales, a los cuales pues siempre les he agradecido el trabajo que han hecho, y bueno, y todavía mantengo algunos de los profesionales que trabajaban conmigo en aquel entonces. Tuvimos varias aperturas, como tú bien has dicho, estuvimos en Alcázar de San Juan, en Villarrobledo, en Linares, en Andújar, bueno, todo con la misma marca. Sí. A partir de Depormanía luego pasamos a Intersport y acabamos la última etapa estando en otro grupo que era Atmósfera. O sea que bueno, ahí estuvimos muchos años y luego por deriva del mercado prácticamente, porque bueno, pues entre internet, las multinacionales, que eran Adidas y Nike en este caso, las principales multinacionales, pues también cambiaron muchísimo la dinámica del mercado y ya eran unas exigencias y unas dinámicas que con muchísimas ventas el margen era bajísimo. Total que bueno, pues tuvimos que cambiar de actividad. En este caso esta empresa sí que iba mucho mejor, había otro equipo de trabajo con otras iniciativas y bueno, y hemos acabado en esta empresa, que ahora mismo pues bastante satisfecho también con el trabajo que hacemos, y bueno, también a nivel personal y profesional es otro mundo muy distinto, donde pues a nivel profesional se crece y también se innova en este sentido. Es decir, que de alguna manera el hecho de tener que renovar, como tú has dicho, o cambiar de profesión, fue por la llegada de grandes superficies. Por ejemplo, en el caso de Valdepeñas, vamos a centrar más bien en el caso de Valdepeñas. Sí, bueno, son varios factores, porque al tener también varias tiendas no solo influye en la llegada de las grandes superficies, yo creo que influye un todo, ¿no? Llevábamos ya unos años, los 3 o 4 últimos años de historia de las tiendas, en este caso de las tiendas de deportes, que era una de las actividades a la que nos dedicábamos, pues que influían, había muchos factores de influencia, no era solo la llegada de grandes superficies. O sea, yo creo que han influido también el cambio de formas de consumo, el cambio de dinámicas de trabajo en internet, el crecimiento también de la economía digital. Pues todo eso hizo que, bueno, pues que cuando tú analizas tus números y ves que va pasando los años, los últimos años sobre todo, y ves que el negocio está dejando de ser rentable, bueno, pues hay que tomar decisiones, y por mucho que duela a veces y por muy difícil que sea, pues hay que tomar una nueva dirección, y en este caso pues así lo hicimos. Y entonces, desde 3 años a esta parte, satisfecho de lo que se hace, de lo que aquí ofrecéis en Serigrad Sport. Sí, lo cierto es que el cambio es un cambio brutal, y a nivel en muchos aspectos, porque no tiene nada que ver el riesgo, no tiene nada que ver la forma de trabajar, hay mucho trabajo de decisión en equipo, mucho trabajo de decisión creativo también. Al cliente muchas veces queda muy agradecido porque se le ofrecen muchas alternativas de diseño. El equipo de diseño gráfico que tenemos es un equipo con muchos años de experiencia, tanto Antonio, que estuvo llevando la imprenta gráfica que existía en Valdepeñas, en la calle Veracruz. Sí, rápidos. Gráficos rápidos, que yo también estuvo trabajando en gráficos Carrascosa, total, que es una persona con mucha experiencia, como Amando, que es el que yo le llamo Amando Design, que es un hombre que también ha trabajado en rótulos de Hago, viene de otras empresas también de diseño. Claro, hay como yo diría, un pozo importante, no es un vino como muy maduro, ¿no?, el que hay, y aunque somos una empresa con 3 años solo de vida, las soluciones que ofrecemos muchas veces a los clientes son muy gratificantes, pues se dan cuenta que hay mucho conocimiento detrás, y eso, bueno, pues da también mucha seguridad. Entonces, en ese sentido es muy gratificante el trabajo que hacemos ahora, porque abarcamos muchos tipos de trabajos muy diversos, muy diferentes, y la solución que damos muchas veces, normalmente, entre comillas, siempre puedes tener algún pequeño fallo, pero normalmente acertamos casi al 90%, y la clientela muy contenta. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos creciendo y vamos haciendo mucha labor digital también. Es una empresa que la hemos fundado prácticamente en el mundo digital, donde casi todo el empuje, el empeño se hace en las redes, en YouTube, tenemos un buen canal de YouTube, las redes digitales las cuidamos mucho,
Nuestra web igualmente va cambiando prácticamente al día y, bueno, y eso también es una faceta profesional que no estaba tan desarrollada y que en este nuevo negocio también te hace crecer profesionalmente y personalmente, claro. Ya que hablaba Juan de los clientes, de la clientela que va en aumento, ¿por dónde llegan los clientes? ¿Son de Valdepeñas, de la provincia, de la comarca, de fuera de Castilla-La Mancha? Bueno, te puedo decir que ahora mismo estamos trabajando prácticamente con toda España, porque tenemos clientes desde Cataluña, muchos clientes en Madrid. Sí que es cierto que estamos ubicados en el polígono industrial y por el taller que tenemos, que ahora os enseñaremos algunas imágenes, bueno, pues damos también servicio a empresas muy grandes, pero bueno, hemos tenido partidas para empresas de pintura del País Vasco y trabajamos muchísimo. Hemos trabajado con el Ayuntamiento de Bilbao, los últimos, bueno, se pueden ver en nuestro YouTube, en nuestra web, para Ericsson, para Bodegas Feliz Solís estamos trabajando muchísimo también. Bueno, al final estar en el polígono ubicados también nos da acceso a este tipo de empresas, pero ya te digo que nos movemos en empresas prácticamente por toda España. ¿Y eso te obliga a viajar mucho o no? En este sentido no, porque los contactos que estamos haciendo, muchos de ellos son digitales, o sea, muchos de ellos están viniendo a través de plataforma digital, a través de la web, y entonces son contactos que muchas veces las propuestas de diseño no te obligan. Sí que viajamos, sí que hacemos visitas comerciales, pero no viajo mucho menos que viajaba con las tiendas de deporte, curiosamente. ¿Cómo ha marcado el desarrollo de empresas como estas las nuevas tecnologías? Brutal. Impensable, ¿no? Brutal. El tema de las nuevas tecnologías ahora mismo y la tecnología digital o las redes digitales hacen prácticamente. Bueno, nosotros dedicamos prácticamente un 40% de nuestros recursos y tiempo al desarrollo de la web, de las redes, de la comunicación digital. Bueno, yo recuerdo de contratar cuñas o espacios y ahora prácticamente todo es digital, casi todo, ¿no? La comunicación en YouTube es muy importante, la comunicación en Facebook es muy importante, la comunicación en Instagram, depende del público que te dirijas, es muy importante, y eso es una cosa que ahora mismo prácticamente dirige. Google es el que manda y el que dice si estás o no estás en las búsquedas, y también es un tema que cuidamos y vigilamos, y bueno, pues es cierto que en eso yo he aprendido estos 3 últimos años de ese tema muchísimo. Y mi equipo igual, o sea, que desde el último que tenemos en taller, que sabe que cuando acaba un trabajo tiene que hacer una foto y a partir de ahí hay una publicación, hay un proceso que ya tenemos también trabajado, que lleva, bueno, muchísimo, sí. Tiene mucha importancia, yo creo que cada vez más. O sea, ¿Y piensas que hemos tocado techo o esto de un día para otro lo que ayer era novedad se queda obsoleto o qué? Sí, yo creo que el mundo digital tiene una velocidad que no tiene nada que ver con el mundo físico, ¿no? Con las empresas físicas. Entonces, yo ahora estoy muy pendiente de una red nueva que se llama TikTok, una aplicación que la conocen muy bien los chavales, pero es que hace un año o hace 2 años fue Instagram. Instagram, cuando empezamos a ver que eran solo fotografías, decíamos, bueno, Instagram es más Facebook. Facebook, o yo pienso que ahora mismo ya es para un público más adulto, más maduro, e Instagram para un público más joven. Pero es que, claro, el público juvenil ya Instagram lo ve antiguo, ya es TikTok. Esto va a una velocidad que yo creo que, bueno, a la gente que vivimos en el mundo empresarial, pues también nos toca estar atentos a esos cambios, a esas dinámicas, y si tu perfil de cliente es ese, hay que estar en esas plataformas. O sea que esto va cambiando a la velocidad que el mercado requiere o que los usuarios piden. Demandan, ¿no? Bueno, y recientemente, bueno, se está hablando mucho sobre este particular, cambiando un poco de argumento, sobre el hecho de que se están quedando muchas zonas, aquí cercanas a Valdepeñas, la despoblación de los campos de Montiel, por ejemplo, tú que conocerás ampliamente la comarca también, muy bien, la sí, comarca muy bien. ¿Qué opinas de ese particular? ¿Y hay solución o porque claro, hay entrevistados que dicen si es que los padres van buscando mejor para los hijos y lo mejor está fuera de ese núcleo que ya no tiene casi ni farmacia, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo. A ver, yo creo que políticamente es muy interesante para las personas que nos dirigen, ¿no? Para los políticos, hablar de este tema, ¿no? Pero la realidad, yo creo que tiene una realidad muy difícil, porque la economía se está moviendo a una velocidad y a un ritmo que prácticamente, bueno, pues quién iba a pensar que Facebook iba a dominar el mercado publicitario hace unos años, ¿no?
está claro que la gente joven que quiere progresar pues se va a donde están los trabajos, y los trabajos cada vez están más concentrados en ciudades más grandes. Tenemos el caso de Valdepeñas, pues eso, que es una ciudad con mucha dinámica empresarial y que tiene mucho movimiento, empresas fuertes, y hacen que incluso la gente que ha vivido hasta hace pocos años pues en Torrenueva o en Montiel, o Villamanrique. Eso es, o Villamanrique, pues acaben viviendo en Valdepeñas, pues porque pues, la vivienda, el piso, tal, y el trabajo lo tienen más cerca. De todas maneras, yo creo que soy un enamorado de mi tierra, tú lo sabes, que desarrollamos rutas de senderismo, llevo toda la vida disfrutando de las zonas naturales, que es otra de las facetas de mi hobby, ¿no? Que es el campo y la montaña y las sierras y el esquí. Bueno, pues en esa parte, ¿no?, de conocimiento de los pequeños pueblos, y al haber hecho también turismo, el conocer a fondo pueblos que nos rodean, y yo creo que tenemos un recurso que en las ciudades no existe, ¿no?, que es el mundo rural, y lo que pasa es que en el mundo rural tienen que abrir los brazos y abrazar las nuevas tecnologías. O sea, si se vende a través, como estamos viendo, ¿no?, de plataformas digitales, pues en el mundo rural se tienen que poner las pilas en este sentido, y yo creo que se puede volver a generar economía, entre comillas, en esas zonas. Yo admiro a la gente que en el mundo rural, pues oye, con su maquinaria agrícola y con su campo y con sus recursos, son capaces de salir adelante y son capaces de producir. Yo creo que eso es admirable. Pero también creo que ese mundo rural tiene que darse cuenta que si hay que completar esa economía con una casa rural, pues hay que tenerla en redes, hay que publicarla y hay que hacer... Y yo creo que hacia ahí es donde, desde mi humilde punto de vista, porque nosotros vivimos en el mundo rural, pero en una pequeña capital, ¿no? Pero yo que observo y voy a los pueblos y pues veo que quien progresa es quien realmente pues tiene un bar, pero sabe publicar en redes, sabe atraer, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ir por ahí. Y la concienciación por el medio ambiente, tú lo has dicho, senderismo, rutas, tal, dicen que nos estamos cargando el medio ambiente, Juan. ¿O que se lo esté cargando? Se lo están cargando, quizás, ¿no? Yo no sé, habría que ver qué hacen en los polígonos industriales en China, ¿no? O donde a lo mejor hay menos controles. Aquí estamos muy controlados. Yo creo que las empresas en países de Europa estamos muy controlados. No se puede fabricar con ciertas tintas, no se puede utilizar ciertos componentes. Cuando reciclas tienes que saber cómo reciclas. Hay un control que es complicado, yo creo, ¿no?, saltárselo. Y en este sentido, pues sí que es verdad que y más empresas que a lo mejor tienen una conciencia ecológica, pues yo creo que no se hace mal. Sí que es cierto que, claro, esto es un mundo global, entonces, ¿de qué vale que aquí estemos cuidando el medio ambiente si a lo mejor en otras zonas o en otros países o en otros lugares pues se está contaminando? Yo que soy muy amante del campo y del mundo rural y de las rutas, también creo que hay una parte, por lo menos en nuestra zona, que hace años no se cuidaba y que ahora se cuida. O sea, ahora mismo en nuestra zona, en estas últimas semanas, ha habido una suelta en menos de un año se han soltado 5 linces, y tenemos ya una familia o una población de cerca de 15 linces entre Castellar, Torrenueva, Almuradiel y... Sí, en Castilla-La Mancha hay 200 ya. Eso es, y en Castilla-La Mancha 200, y si te vas a la Sierra de Andújar hay otros, en toda España ya 600 linces. Bueno, por un lado es cierto que debemos de cuidar cada vez y tener más cuidado con estas cosas, pero por otro lado también creo que desde las administraciones como desde por parte de la gente en general, ¿no?, cada vez tenemos más cuidado del medio ambiente y más recursos puestos en esto, ¿no? Yo creo que hay las dos partes, ¿no? Las dos vías, más concienciación y por otro lado pues también... Las dos caras de la moneda. Eso es. Pues Juan Crespo Jiménez, atleta, entrenador, joven empresario, emprendedor, gracias por habernos atendido. Hemos pasado un rato muy agradable, esperemos que los telespectadores así también lo estimen. Y nada, allí está la cámara, allí está Alejandro, por si quieres añadir alguna cosa más, pues adelante. Yo siempre digo que vivir en Valdepeñas es un lujo, que amo mi tierra y os agradezco la entrevista. Gracias por lo de joven, que me acaba de decir joven, ya tengo casi 50 años, con lo cual creo que soy joven de espíritu. Y bueno, pues agradeceros el programa y el tiempo que me dedicáis, y bueno, pues yo intento transmitir lo que es mis pasiones y mi vida, ¿no? En parte de mi trabajo y en parte de mis hobbies. El atletismo que hemos reflejado en la primera parte para mí es pues mi hobby, que me ha desarrollado como entrenador, como coach, con muchas partes, y parte de tu vida. Eso es, y la parte profesional, bueno, pues que también es necesaria e importante desarrollarla, así que aquí estamos para lo que haga falta. Pues muchas gracias. Gracias.